Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Hace un momento en el servicio leímos el Salmo de la mañana y fue el Salmo 38. Y ese Salmo 38 está lleno de los sentimientos de una conciencia culpable. En el versículo 2 dice, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Los sentimientos de una conciencia culpable. Un contraste fuerte con lo que el apóstol Pablo nos ha dicho en 2 Corintios capítulo 1, versículo 12. Quiero continuar estudiando este asunto de la conciencia y el pecado en la vida del creyente. Y en 2 Corintios capítulo 1, versículo 12, Pablo, realmente al otro lado del espectro del salmista, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo estaba disfrutando el tener una conciencia limpia, una buena conciencia. El salmista estaba sintiendo la agonía de una conciencia acusadora. Hemos estado estudiando en 2 Corintios capítulo 1 esta pequeña sección desde el versículo 12 hasta el 14, y nos hemos enfocado en el sistema de advertencia del alma, la cual es la conciencia. Como hemos aprendido, la conciencia produce culpabilidad, vergüenza, ansiedad, incomodidad, temor, duda, enfermedad física y dolor, y otras experiencias de depresión, cuando el estándar o la norma más elevada conocida de conducta moral es violada. La conciencia nos es dada a nosotros como un regalo por parte de Dios para advertirnos acerca de lo que devasta el alma. Y el apóstol Pablo estaba viviendo una vida santa y por ello tenía una conciencia limpia que no lo acusaba. Él no era perfecto, pero él tenía victoria sobre el pecado en su vida. Ningún cristiano puede dar testimonio, un testimonio honesto, del hecho de que cuando se volvió un cristiano, el pecado fue borrado. No es así. La tendencia a pecar todavía existe en nuestras vidas. Aunque somos salvos, todavía pecamos. Peor aún, todavía derivamos placer de nuestro pecado. Todavía luchamos con hábitos pecaminosos, no solo actos pecaminosos aislados, y algunas veces caemos en pecados vergonzosos, escandalosos. Nuestros pensamientos y nuestras palabras no siempre son lo que deben ser. Nuestro tiempo con frecuencia es desperdiciado en búsquedas frívolas y mundanas. Nuestras mentes y nuestros deseos con frecuencia están enfocados en cosas pasajeras. Nuestros corazones con frecuencia se enfrían hacia cosas santas y evangelísticas. Y podremos hacer la pregunta, ¿por qué es esto así? Si regresamos a Romanos capítulo 6, podríamos concluir que todo debería ser diferente. En el versículo 14 de Romanos 6 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En el versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Si de hecho el pecado no tiene dominio sobre nosotros, si realmente ya no somos esclavos del pecado, ¿por qué no podemos vivir una vida pura y disfrutar de una conciencia limpia? ¿Por qué
¿Es que esta batalla continúa? Bueno, la respuesta es que todavía hay pecado que permanece dentro de nosotros. Hemos sido salvos del pago del pecado y Cristo tomó el pago en sí mismo al morir en la cruz. Hemos sido salvos del poder dominador del pecado, y esto es, el dominio poderoso del pecado sobre nosotros ha sido roto y no tenemos que obedecerlo. Inclusive hemos sido salvos hasta cierto grado en la actualidad de la presencia del pecado, porque ya no está con nosotros en todo momento, en toda expresión, y algún día seremos salvos de su presencia en su totalidad. Pero aunque hemos sido salvos y redimidos y perdonados, todavía hay pecado que permanece dentro de nosotros. Ahí yace el problema. El problema es que si usted quiere tener una vida pura y por lo tanto una conciencia limpia, tiene que enfrentar con el pecado que permanece en usted. La pregunta es cómo lo enfrenta. Quiero tomar una ilustración del Antiguo Testamento. Creo que puede ayudarnos a tener un retrato vívido de cómo enfrentar el pecado que permanece en nuestras vidas para que podamos tener una conciencia limpia. Y en lugar de tener la experiencia del salmista, tengamos la experiencia de Pablo. Pase a 1 de Samuel, capítulo 15. 1 de Samuel, capítulo 15. Esta gran historia del Antiguo Testamento tiene la intención de enseñarnos la seriedad del pecado y la justicia de la ira santa de Dios en contra del mismo. No quiero pasar por alto esas verdades ni el valor histórico de esto, pero quiero tomarlo más bien como una ilustración vívida o analogía de cómo los creyentes deben enfrentar el pecado. Veamos el versículo 1 en 1 de Samuel 15. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Ahora recordará usted que Saúl fue escogido porque él era de hombros arriba más alto que otros, él era de la tribu de Benjamín, él era aquel que el pueblo quería que fuera su rey, y el Señor estuvo de acuerdo en permitir que tuvieran al hombre que querían. Debía ser ungido, pero había una condición. Si él iba a entrar en esta función, tenía que hacer algo, y era escuchar las palabras del Señor. Él se iba a colocar en una posición en donde él iba a estar gobernando al pueblo de Dios, y por lo tanto necesitaba escuchar a Dios, quien era su verdadero soberano. Y después aquí él se vuelve muy específico. Esto es lo que el Señor tiene que decir, y esto es lo que tienes que escuchar y obedecer. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiera a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Eso se le llama genocidio. Ve y destruye a una raza entera. Una tribu entera, en este caso realmente no una raza, pero una tribu entera de personas llamados por un hombre llamado Amalec. El mandato de Dios era muy claro. Saúl tenía que enfrentarlos despiadadamente a estos amalecitas. Él no solo debía matar a los hombres, sino también a las mujeres y a todos los niños y a todos los bebés. Y él tenía después que matar a todos sus animales. La tribu entera tenía que ser borrada de la existencia de manera despiadada y cruel. No debían tomar rehenes, y la implicación es que tampoco botín alguno. Ahora, la pregunta que surge de manera inmediata es: ¿por qué un Dios de amor infinito y misericordia y gracia determinó un juicio tan severo en contra de una tribu pagana? Permítame ver si puedo responder esa pregunta. Los amalecitas eran una tribu antigua, eran nómadas, esto es, viajaban por todos lados y ocupaban Canaán del Sur, eran descendientes de Esaú y de esta manera estaban fuera de la línea de la promesa, así como Génesis 36:12 lo indica. Eran los enemigos perennes de los judíos, y una vez que los judíos llegaron a la tierra de Canaán, de hecho, usted recordará cuando los judíos llegaron a la tierra de Canaán, inicialmente tenían miedo de entrar a la tierra. Recordará que ahí en Cades Barnea titubearon mucho, no querían entrar a la tierra, tenían miedo debido a la ferocidad aterradora de los amalecitas. De hecho, fue ahí que ellos desobedecieron a Dios porque estaban tan intimidados por esta tribu tan feroz, mala y viciosa. Fueron la misma tribu, como se hace referencia aquí, que atacó a Israel en Refidim. De hecho, esto fue poco después del Éxodo, como lo señala, y esta fue la batalla famosa registrada en Éxodo 17, cuando Aarón y Hur tuvieron que sostener en alto, recordará, los brazos de Moisés, para que la victoria pudiera venir. Y se habían involucrado en la guerra
en contra de los israelitas de una manera muy cobarde. Lo que hicieron, como leeremos más adelante, es que atacaron por atrás a esta masa de humanidad que se estaba moviendo y saliendo de Egipto, del Éxodo, camino a la tierra prometida. Los atacaron por la retaguardia, esto es, los que venían por atrás. ¿Y quiénes eran ellos? Gente de edad, niños pequeños, mujeres embarazadas, personas enfermas, los enfermos, cualquier persona cansada, débil, desmayándose. Fue una manera cobarde de atacar por la retaguardia, y entonces ellos habían emboscado a Israel, masacrando a todos los que se estaban quedando por atrás y atacando de esta manera por atrás hasta que finalmente se involucraron en la batalla, y esto se nos indica, por cierto, en Deuteronomio capítulo 25, como lo leeré en tan solo un momento. Fue una expresión de su impiedad, su odio hacia Dios, su odio hacia aquellas cosas que eran santas, su actitud salvaje hacia otros. Y Dios libró a Israel en ese día, y usted recuerda esa historia ahí sosteniendo en alto los brazos de Moisés. Los amalecitas huyeron y se escondieron, y en la conclusión de la batalla, en Éxodo 17, versículo 14, Dios le juró a Moisés esto: borraré de manera total la memoria de Amalec de debajo del cielo. Dios dice, voy a aplastar, voy a borrar de la existencia de manera total a ese pueblo. Él estaba tan comprometido con esto que él hizo este voto parte de la ley mosaica. Está en el Pentateuco, en Deuteronomio 25. Escuche los 3 versículos, los últimos 3 en el capítulo 25. Acuérdate de lo que Amalec te hizo en el camino cuando saliste de Egipto y cómo te encontró en el camino y atacó a todos los que estaban atrás en la retaguardia cuando estabas débil y cansado. Y aquí está la clave: y él no temió a Dios. Bueno, debido a eso, por tanto, sucederá que cuando Jehová tu Dios te haya dado reposo de todos tus enemigos, después de que te hayas establecido en la tierra por un tiempo, en la tierra que Jehová tu Dios te da como una herencia para poseer, borrarás de la memoria del cielo a Amalec. Y después Dios añadió esto: no debes olvidar. Esto debe suceder. Fue un pueblo aterrador, intimidante, mortal, los amalecitas, y la ira de Dios ardió en contra de ellos debido a su impiedad. De acuerdo con Números, capítulo 24, versículo 20, Dios inclusive llamó a un profeta corrupto, Balaam, a profetizar su condenación. Jueces, capítulo 6, versículos 3 al 5, dice que a estas personas les gustaba molestar a los judíos, y lo que les encantaba hacer, sobre todo, era entrar y destruir sus cultivos. Y claro, eso implicaba destruir su vida y su provisión de alimento. Odiaban a Dios, detestaban a los judíos, se deleitaban en la violencia, eran pecadores viciosos. Y debido a esto, y debido a que Dios había hecho un voto, Dios iba a destruir a los amalecitas. Y cuando usted llega ahora al texto que le señalé en 1 Samuel 15, es aquí que ha llegado el momento para tomar acción. Y entonces Dios dice ahora que Israel tiene un rey, es tiempo de actuar. Ve ahora y ataca a Amalec, hiera a Amalec. Saúl y sus ejércitos debían ser el instrumento mediante el cual Dios iba a guardar su voto, y ellos iban a llevar a cabo su ejecución santa de una tribu tan feroz, mala y viciosa, pero la obediencia de Saúl fue solo parcial. Retomemos la narración en 1 Samuel 15, versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas, y el resto del versículo, desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, indica que fue una victoria devastadora, amplia. Él los mató de extremo a extremo, de adelante hacia atrás, de este a oeste, de norte a sur. Una derrota aplastante. Pero, versículo 8, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Motivados por la avaricia, motivados por el amor al dinero, se quedaron con los mejores animales, se quedaron con las mejores posesiones, recolectaron el botín de la victoria. Ni siquiera hicieron un buen trabajo, por cierto, minucioso, de ejecutar a los amalecitas. Muchos de ellos escaparon. Y después, lo peor de todo, perdonaron a Agag, perdonaron al rey. ¿Por qué? ¿Por qué es que Saúl habría sido tan desobediente? Bueno, no solo fue materialismo, en este caso fue orgullo. Aquí había un monarca
aterrador de esta tribu, quien era conocido por todos como el peleador más grande y guerrero y victorioso, delante de quien otros se desmoronaban. Saúl iba a mostrar su gran poder, su gran fuerza, al mostrar el trofeo de Agag y decir, miren lo que tengo, miren a quién derroté. Fue orgullo y materialismo, simplemente fue un corazón malo por parte de Saúl, quien de manera abierta desobedeció a Dios, pero el pecado fue tan serio que Dios inmediatamente derrocó a Saúl, lo quitó del trono y a todos sus descendientes para siempre del trono. Observen el versículo 23, de hecho podremos comenzar en el versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? ¿Se acuerda usted de que Saúl se había quedado con algunos de los animales para ofrecerlos como sacrificios y Dios le está hablando a él a través de Samuel diciéndole, ¿crees que me interesan los holocaustos? Lo que quiero es obediencia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Y después el derrocamiento del rey, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y entonces él fue depuesto. Un asunto serio. Ahora vaya al versículo 32. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Ahora usted tiene que saber que de la gente de Amalec que había sobrevivido, probablemente de alguna manera estuvieron en contacto con su rey y mientras su rey estuviera vivo, sentían que su pueblo todavía tenían razón de existir. Su rey estaba todavía vivo, todavía estaban intactos y lo que estaba pasando tras bambalinas era que los miembros sobrevivientes estaban comenzando a reforzar y revivir la realidad de su rey. Samuel dijo, tráiganme a Agag, el rey de Amalec, y Agag, pensando que todo iba a estar bien. Saúl ya está fuera del trono, todo está perdonado, entra con gusto. Y Agag dijo, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Bueno, ya se acabó todo. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Lo cual es otra manera de decir, te voy a matar. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Es una escena más bien nauseabunda, ¿no es cierto? Fue Dios quien mandó que fuera hecho. Y Samuel lo hizo delante del Señor, y Samuel no era un soldado. Samuel era un sacerdote. Pero aquí estaba Dios enviando juicio divino a partir de ira santa en contra del pecado. A diferencia de Saúl y el resto de los israelitas, Samuel cumplió con los mandatos del Señor. Este es un retrato tremendo de la actitud de Dios en contra del pecado. No obstante, y tristemente, la batalla que supuestamente debía exterminar a los amalecitas, supuestamente tenía que borrarlos, terminó antes de que la meta fuera cumplida. Aparentemente los soldados estaban tan ocupados recolectando el botín y asegurándose de que estuvieran escogiendo los animales buenos y separándolos de los malos, y realmente nunca cumplieron con el trabajo, con la misión. Y las Escrituras registran que unos cuantos años después, la tribu, con un vigor renovado, atacó el territorio del sur y tomó todas las mujeres y a los niños cautivos. Pasa al capítulo 30 de 1 de Samuel, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Entonces regresan, y este terrible grupo de amalecitas los habían vuelto a atacar, y allí en el versículo 16 de 1 de Samuel 30, leemos, lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Estos son los amalecitas. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Simplemente una matanza de 24 horas. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron.
Ahora algunos jóvenes se escaparon, el resto fueron masacrados. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. David, por la misericordia de Dios, rescató a esas mujeres e hijos cautivos, y todo ese botín de estas personas, y como dije, este es un principio tremendo que nos ayuda a entender la actitud de Dios hacia los pecadores y su santidad de ira contra el pecado. Pero quiero usar esto simplemente como una analogía esta mañana. Cuando usted fue salvo y yo fui salvo, en ese momento hubo una derrota aplastante del pecado, una derrota aplastante. De un extremo al otro, de este a oeste, de norte a sur, nuestro pecado fue aplastado. Pero todavía tenemos pecados que permanecen. Hay algunos amalecitas que están libres corriendo en la vida de toda persona. Todos tenemos a nuestros agags. Y el problema en nuestra vida cristiana no es que el pecado no ha sido derrotado con una derrota aplastante. Así ha sido, pero todavía hay pecado que permanece. Hay algunos amalecitas inicuos que están sueltos en todos nosotros. Y aunque hubo una derrota grande y gloriosa y triunfal en el momento de nuestra salvación, existe la necesidad de que los pecados que permanecen sean despedazados o revivirán. Van a atacar nuestros corazones y van a quitarnos la fortaleza espiritual. No podemos ser misericordiosos con los agags de nuestra vida. No podemos ser misericordiosos con los pecados que quedan en nuestra vida. De lo contrario, se volverán y crearán una insurrección y una rebelión e intentarán destruirnos. De hecho, bien podría ser que, como los amalecitas, el pecado que permanece, que quede en nosotros, con frecuencia se vuelve más feroz, más formidable que nunca antes, porque no lo esperamos. Ciertamente los hijos de Israel habían pensado que los amalecitas eran un enemigo derrotado. Su rey había sido hecho pedazos y aquí llegaron. Las Escrituras nos llaman a enfrentar nuestro pecado como Samuel enfrentó a Agag, a matarlo. Hay pecado que permanece en nosotros, residiendo en nuestra humanidad no redimida, nuestra carne, y tiene que ser matado. Tiene que ser encontrado y destruido. Y hasta que hagamos eso, nunca vamos a disfrutar lo que Pablo experimentó en su confianza valiente acerca de tener una conciencia santa, sincera y piadosa. Observe por un momento ahora Colosenses capítulo 3. Y en Colosenses capítulo 3, en el versículo 5, el texto de hecho dice en el versículo 5, por tanto consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos, pero la lectura marginal dice, hagan morir los miembros que están sobre la tierra, cosas como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mátenlos, háganlos morir. No lo pueden hacer parcialmente, no lo puede hacer a medias, no simplemente puede tener una especie de agá que queda ahí, dejarlo ahí en algún lugar en su vida. Él va a guiar una rebelión, tiene que continuar hasta que la tarea se haya acabado. Pecados como los amalecitas tienen una manera de escapar la matanza, reproduciéndose, reviviendo y lanzando ataques inesperados en contra de nuestras áreas más vulnerables. Regrese a Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. En el versículo 12, Pablo dice, así que hermanos, deudores somos no la carne, para que vivamos conforme a la carne. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hacer morir las obras del cuerpo es característico de alguien que está viviendo. En otras palabras, es característico de un creyente el estar matando las obras de la carne del cuerpo, el estar ejecutando los amalecitas en su vida y haciéndolo por el poder del Espíritu. Eso es lo que él está diciendo ahí. Después de declarar victoria sobre el pecado en Romanos 6, él entonces describe la batalla continua con el pecado en Romanos 7, y ahora él describe el triunfo y la experiencia que gana la batalla y silencia o calla la conciencia, y él dice, está aquí, es hacer morir las obras del cuerpo, matar al pecado, despedazándolo hasta matarlo. La conducta distintiva de aquellos que son salvos y aquellos que tienen victoria sobre el pecado es que continuamente están haciendo morir sus obras malas, matándolos, mortificando el pecado, como dice una versión.
Pablo está diciendo que esa es una característica de un verdadero creyente. Matan las obras de la carne, matan al pecado. Un verdadero creyente no va a actuar como Saúl, quien quería consentir y preservar a Agag, sino que actuará como Samuel, quien lo hizo pedazos sin misericordia, lo despedazó. Amados, no pueden domar a la carne, no pueden hacerle una mascota, no pueden coexistir con ella, no pueden decir, bueno, solo hay unos cuantos que están allá afuera, déjenlos sueltos, no van a lastimar a nadie. Pablo dice, más vale que busquen a todos y los maten, tal como Dios instruyó a su pueblo a hacerlo con estos amalecitas. Acción dramática. Nuestro Señor habló de una acción dramática como esa en varias ocasiones. Una de ellas está en Mateo 5, versículos 29 y 30, cuando dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Él no está llamando una mutilación personal, está llamando a la mortificación, es algo muy semejante. Tiene algunas cosas en su vida que necesita matar. Y Pablo esencialmente está diciendo lo mismo allá atrás en Romanos, cuando él está hablando acerca de matar el pecado. Pablo nunca le promete a un creyente libertad inmediata del ataque del pecado. Él no dice que en el gran triunfo todos los amalecitas murieron o morirán. Él dice, usted va a tener que seguir matándolos a lo largo de su vida. Y Pablo no dice que usted puede resolver este problema con un momento de crisis, una segunda bendición, una segunda obra de gracia, una experiencia de santificación instantánea. Él no dice eso. Él no dice que usted lo puede resolver con un enfoque pasivo, diciendo, yo no hago nada y dejo que Dios haga todo, no puedo hacer nada, no voy a hacer nada, simplemente me siento, no voy a involucrarme en esto, voy a dejar que Dios lo haga todo. Pablo no dice eso, y él nos sugiere algún punto clave, decisivo, de rededicación o de reconsagración al final de una invitación después de un sermón. Él dice, usted tiene que hacer esto continuamente, de manera interminable, a lo largo de toda su vida, como es señalado por el tiempo del verbo, haced morir las obras de la carne. Tiene que estar moviéndose, matando pecados todo el tiempo. Es una lucha continua, de manera persistente, matando las obras de la carne. Él no está llamando a algún tipo de vida, de dolor físico, no es la idea. Me acuerdo de cuando conocí un hombre que usaba un cinturón pegado a su carne que estaba lleno de clavos porque él quería estarse lastimando e hiriendo su carne todo el tiempo para que pudiera de alguna manera estar lidiando con sus pecados. Él no está hablando de eso. Sé de personas en la historia de la Iglesia Católica que colocaron tachuelas y rocas en sus zapatos y clavos para estar experimentando dolor, pensando que de alguna manera podían así hacer morir el pecado. Pablo no está llamando a una vida en la cual usted está aplicando dolor a su vida. Él no está llamando a una privación de monje. Él no está llamando a una privación de monasterio. Él no está llamando a una mutilación personal. Él no quiere tener nada que ver con el castigo externo personal. Más bien, él está describiendo un estilo de vida que busca matar el pecado, aplastarlo, quitarle su fortaleza, privarlo de su influencia y de esta manera dar lugar a una conciencia limpia y buena que da lugar a la paz, al gozo, al descanso, a la seguridad, a la certeza y a la esperanza. Básicamente, la mortificación del pecado, el matar al pecado, involucra el cultivar nuevos hábitos de piedad combinados con la eliminación de hábitos viejos de pecado. Del lado positivo, usted comienza a hacer cosas piadosas. Del lado negativo, usted deja de hacer cosas pecaminosas. Y esa es una lucha constante en la cual debemos permanecer comprometidos de manera perpetua. Ahora, las Escrituras nos ofrecen, voy a llevar el mensaje a la conclusión con algunas de estas cosas, algunos medios prácticos mediante los cuales podemos destrozar o despedazar a Agag, medios prácticos mediante los cuales podemos matar a los amalecitas que permanecen en nuestra vida. Y ninguno de ellos es carnal, ninguno de ellos es externo, ninguno de ellos es mecánico, ninguno de ellos es ceremonial, ninguno de ellos es ritual. No tiene nada que ver con ceremonias ni velas, no tiene nada que ver con ningún tipo de cosas como esas. John Owen, el gran pensador y escritor de los tiempos puritanos, observó que la mayor parte del sistema católico romano consistía de, y cito, de maneras erróneas y medios equivocados de mortificación. Fin de la cita. Él dijo, estos católicos siempre están tratando de mortificar el pecado en su vida con medios errados, con votos, órdenes, ayunos, penitencias, todo eso es inútil.
El pecado no puede ser aniquilado a través del legalismo o el monasticismo, el pietismo, el asceticismo, el fariseísmo, el celibato, la autoflagelación, o a través de los confesionarios, o los rosarios, o las Aves Marías, o ningún otro medio externo. El instrumento de mortificación está en el corazón, es el poder del Espíritu, Romanos 8:13. Por el Espíritu haga morir. Esto es algo espiritual, no es algo físico. El Espíritu va a estar ahí, pero nosotros tenemos que estar activos en el proceso, no pasivos. Todos los medios de mortificación son extraídos de mandatos simples de las Escrituras al creyente que debemos obedecer. Permítame enfatizar algunos. Vamos a ver un pequeño flujo y secuencia. Si usted quiere matar el pecado en su vida, y es la única manera de tener una conciencia limpia, si usted quiere enfrentar el pecado en su vida, así es como lo debe hacer. Paso 1. Absténgase de deseos carnales. Absténgase de deseos carnales. Santiago dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, habiendo concebido, da luz al pecado. Si usted va a matar el pecado, usted tiene que detener el deseo pecaminoso. Tiene que enfrentarlo inicialmente. 1 Pedro 2:11, Pedro dice, y creo que es tan simple y directo como puede usted decirlo: los animo como extranjeros y peregrinos a abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, ¿qué está diciendo? Le voy a decir lo que está diciendo. Dejen de tener deseos pecaminosos. No es demasiado místico. Dejen de tener deseos pecaminosos. Es como el 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. ¿Quiere matar los deseos pecaminosos en su corazón? Entonces, deje de entretenerlos. Pedro no describe algún programa complejo de terapia, él simplemente dice, dejen de tener deseos carnales, déjenlos, sáquenlos de su vida. No hay punto alguno en esperar que algún tipo de poder celestial quite el deseo pecaminoso. No hay punto alguno en pasar horas y años buscando la fórmula correcta para perseguir al demonio del deseo pecaminoso. Aquí está el medio más simple y directo de matar al pecado. Deje de tener el deseo pecaminoso. Deténgalo. Es como Santiago 4, el cual dice, resista al diablo y huirá de usted. Deje de tener el deseo pecaminoso y usted dejará de pecar. Dice usted, pero ¿cómo dejas el deseo pecaminoso? ¿Cómo puedes detenerlo? Bueno, vayamos a Romanos 13:14, y aquí hay otro mandato muy simple, al final del versículo, y no proveáis para la carne ni sus deseos. Si usted quiere dejar de tener el deseo pecaminoso, entonces no provea nada para que se alimente el deseo pecaminoso. ¿Entiende eso? No acomode su deseo pecaminoso. El deseo pecaminoso tiene que ser detenido antes de que comience. Digo, si usted lucha con la glotonería, no vaya al mercado con mucho dinero, hambriento solo. Vaya con poco dinero, lleno y con un amigo espiritual. ¿Sabe lo que estoy diciendo? No se coloca en esa posición. Si usted lucha con la glotonería, no se llene de comida chatarra o basura. Si usted se ve tentado por el deseo sexual, no llene su mente con las imágenes que alimentan la tentación. No vayan a una película que demuestre ese tipo de cosas, o lea una novela que trata de eso, o vea programas en televisión que alimentan eso y después se pregunta por qué siempre está luchando con el deseo pecaminoso y por qué siempre tiene una conciencia que lo acusa. No provea para los deseos de la carne. Es como matarla de hambre. A mí antes me gustaban las papitas, no es un pecado, pero un punto de ilustración. Las papitas no son buenas para mí, me dijo el doctor. La única manera en la que puedo dejar de comer papitas es no estar cerca de ellas. Si están cerca, me las voy a comer, me las como en moderación, pero si no están cerca de mí, no tengo problema alguno. Es maravilloso algunas veces cuando me acerco ahí a la repisa y no están ahí, y puedo felicitarme a mí mismo por mi dominio propio, por mi gran dominio propio. Y para empeorar las cosas, vivo a 3 kilómetros del supermercado más cercano. Es algo fácil quitar lo que alimenta la mente con el medio para entretener pensamientos malos. No haga preparativos para la posibilidad de pecar, entonces mátelo antes de que se reproduzca. Entonces, si se va a abstener de deseos pecaminosos, no haga provisión para los mismos. Hay un tercer paso en el flujo aquí, estamos retrocediendo. Enfoque su corazón en Cristo. Este es el mismo versículo 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo. Vestidos del Señor Jesucristo. Busque la semejanza a Cristo. No esté satisfecho, no esté contento hasta que despierte a su semejanza, como dijo el salmista. O tomando las palabras de Pablo, él dijo, estoy en dolores de parto hasta que Cristo sea formado plenamente en vosotros. Busque el ser semejante a Cristo. 1 Juan 3:3. El que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica a sí mismo así como Él es puro. Enfoque su corazón en Cristo y la semejanza a Cristo y pregúntese qué es lo que Cristo quiere que usted haga. ¿Sabe una cosa? Es una ley espiritual absoluta que usted se va a volver como el objeto de su adoración. Así es.
Y veo esto en los deportes. Usted sabe, usted puede ir a cualquier centro comercial en cualquier lugar del país y tienen 1, 2, 3, 4, 5 o media docena de tiendas en donde usted puede ir y comprar fotos de los héroes deportivos de nuestra cultura, o de sus playeras, o jerseys, o gorras. Digo, es interminable. Hace algún tiempo atrás fui a un juego de los Kings con un amigo que juega para los Canucks de Vancouver, y él estaba jugando en esa noche, y tuvimos algo de comunión. Él conoce y ama al Señor, y cuando entré, no había pasado mucho tiempo, y me sorprendió ver a todos estos hombres pasados de peso, que usaban el jersey de Wayne Gretzky, o el de Kelly Rudy, o de Lou Robitaille, o el jersey de alguien más. Estaban ahí todos y tenían este número y el nombre del jugador ahí en la parte de atrás de su playera, y estaban tratando de convertirse en su héroe, en su Dios. Y claro, sabemos que probablemente ellos apenas podrán haber patinado de un fin de la cancha al otro, pero había cierta adoración de héroes que resultaba en ellos, adoptando las características que identificaban en su Dios, su héroe deportivo. Y así es. El Salmo 135 inclusive identifica eso. Dice que los ídolos de las naciones no son más que oro, plata, la obra de manos de hombres. Tienen bocas, no hablan; tienen ojos, no ven; tienen oídos, no oyen; ni hay aliento en ellos, en sus bocas, y los que los hacen son semejantes a ellos. Digo, es una ley espiritual absoluta que usted se convierte en lo que usted adora. Los paganos se vuelven como sus dioses, sean ídolos o sean atletas. Cuanto más los cristianos se van a convertir como Cristo cuando lo hacemos a Él el enfoque de nuestra vida, porque no solo nos estamos convirtiendo como Él por nosotros mismos, sino por la obra del Espíritu Santo, quien nos está transformando de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria, a la imagen de Jesucristo. Conforme usted enfoca su corazón en Cristo, se va a volver como Cristo. Conforme usted se vuelve como Cristo, usted no va a escoger las cosas que proveen para su deseo pecaminoso, y por lo tanto usted se va a abstener del deseo carnal. Retrocediendo un paso más a un cuarto mandato, el Salmo 119, versículo 11, uno muy conocido, usted lo conoce bien. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Medite en la palabra de Dios. Josué 1:8 dice lo mismo, que debemos tomar el libro de la ley y no dejar que no sea parte de nuestra boca, meditar en él de día y de noche. Hagamos todas las cosas que en él están escritas, y entonces haremos que nuestro camino sea próspero. Jesús le oró al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pablo dijo: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y cuando la palabra lo llena a usted, y la palabra lo domina, y la palabra vence su manera de pensar y su vida, y está saturado por la palabra, eso es lo que lo lleva a un enfoque centrado en Cristo. Conforme usted ve la gloria del Señor revelada en la palabra, usted es transformado en conformidad a la imagen de Cristo. Conforme usted es transformado a la imagen de Cristo, usted no hará provisión para los deseos de la carne. Usted se abstendrá del deseo carnal. Usted matará el pecado. De hecho, usted descubrirá la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, y esa es la espada con la cual usted hace pedazos el pecado. Es el arma más eficaz que tenemos. Hay un quinto medio espiritual que debe ser señalado. Meditar en la palabra de Dios lleva al enfoque en Cristo, lo cual lleva a que no hagamos provisión para la carne, lo cual lleva a abstenernos de deseos pecaminosos. Pero hay algo más que es absolutamente esencial, y eso es orar. Estar constantemente en oración. ¿Se acuerda usted cuando los discípulos de Jesús dijeron cómo oraremos? Jesús, entre las cosas que les enseñó, les dijo esto: cuando oren, oren así: no nos metas ¿en qué? En tentación, sino líbranos del mal. Es cuestión de oración, es cuestión de pedirle al Señor. ¿Se acuerda tanto en Mateo 26:41 y creo que es Lucas 22:40? Tenemos una nota ahí. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis ¿en qué? En tentación. La oración es un componente absolutamente crucial conforme le pedimos al Señor fortaleza. El salmista en el Salmo 19 dijo esto: Señor, guarda a tu siervo de pecados presuntuosos. Deténme de pecar. Una oración muy directa. Es realmente eso lo que creo que está en el corazón del escritor de Hebreos cuando él escribe en Hebreos capítulo 4, versículo 16, y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Creo que el tiempo de necesidad ahí es el tiempo de tentación, la batalla del creyente contra el pecado. Ahí es cuando necesitamos gracia, ahí es cuando necesitamos misericordia, ahí es cuando Él lo provee. Todo esto, amados,
La oración, el tiempo en la palabra, enfoque en Cristo, no alimentar deseos pecaminosos y abstenerse de sus impulsos. Todo esto es parte de desarrollar dominio propio en su vida. En 1 Corintios capítulo 9, quiero llevarlo a este texto. En 1 Corintios capítulo 9, y usted conoce bien el texto, Pablo dice, todo el que compite en los juegos ejerce dominio propio en todas las cosas. Usted tiene que dominar su vida de oración, controlarla, su tiempo en la palabra, su enfoque en Cristo, decir no a las cosas que alimentan su deseo pecaminoso, si es que usted va a ser un ganador. Y Pablo dice, la gente que compite en los juegos ejercen dominio propio en todas las cosas. Controlan su dieta, controlan su plan de ejercicio, su programa de entrenamiento, su sueño. Usted sabe que un gran atleta es alguien que tiene su vida bajo control. Y lo hacen, dice él, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces Pablo en el versículo 27 dice, golpeo mi cuerpo. Hupopiazo, literalmente pegar debajo del ojo. Yo golpeo mi cuerpo. Yo lo disciplino para traerlo bajo control, para hacerlo que se someta. Esa es la razón por la que Pablo tenía una conciencia limpia. Él tenía una conciencia limpia porque él enfrentó el pecado. Él controló su cuerpo. Una disciplina personal vigilante. Una disciplina personal que es un hijo de la oración constante y la meditación constante en la palabra. Es aquello de lo que Lucas 21:34 habla cuando dice, velad, estad en guardia para que sus corazones no estén cargados de disipación y embriaguez y las preocupaciones de la vida. Pablo se disciplinó a sí mismo para elevarse por encima de eso. Simplemente es disciplina personal. Realmente es Filipenses 2. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Usted tiene que estar comprometido con ello, trabajar duro en esto, disciplina personal. Pero por otro lado, es Dios quien lo está haciendo. Y esto nos lleva de regreso a Romanos 8:13, ¿no es cierto? Por el Espíritu. Es el poder del Espíritu operando en nosotros que mata el pecado, pero no sin nuestro involucramiento. Usted no puede nada más sentarse, como dije antes, y esperar que los amalecitas y los agags de su vida simplemente se vayan. Usted no puede coexistir con ellos. Usted tiene que ser agresivo y estar activo en oración, meditando en la palabra, fijando su corazón en Jesucristo y vistiéndose del Señor Jesucristo, evitando todo lo que alimenta su deseo pecaminoso y absteniéndose del deseo pecaminoso de esa manera. Y sabe una cosa, el Nuevo Testamento tiene algunos otros deberes que matarán al pecado, como vestirse de humildad, 1 Pedro 5:5, como tener la mente de Cristo, Filipenses 2:5, como despojarse de sentimientos vengativos hacia otros, Efesios 4:31 y 32, como vestirse de la armadura de Dios, Efesios 6, como hacer un lado las actitudes pecaminosas, Colosenses 3:8 y 9, añadir las gracias del crecimiento espiritual, 2 Pedro 1:5 al 7, pero básicamente el resumen de esto es oración, la palabra, semejanza a Cristo, evitar el tipo de cosas que alimentan el deseo pecaminoso. Y por lo tanto dejamos de tener deseo pecaminoso, dejamos de pecar. Resumiéndolo todo, en la misma carta que estamos estudiando, 2 Corintios 7:1, Pablo dice, así que, amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto quiere decir, es nuestra responsabilidad el hacer esto, es por el poder del Espíritu Santo, esa es la parte misteriosa. Pero mi parte, limpiémonos de toda contaminación. Deshazte de eso. Mátelo. Deshágase de eso. No sea que regrese de una manera devastadora como lo hicieron los amalecitas. La carne es sutil, la carne es engañosa, puede dejarlo solo por un tiempo, hacerlo pensar que se deshizo de ella y después regresará con una furia infernal. El pecado, como puede ver usted, es alguien que está siempre listo para atacar y usted nunca puede descansar, siempre está buscando cómo atacar. Cuando Agag venga usted y con gusto diga, ciertamente la amargura de la muerte ha pasado, lo cual es otra manera de decir, bueno, se acabó la guerra, usted es salvo, usted va bien, yo estoy derrotado, no se preocupe por mí.
Cuando Agag y sus amigos amalecitas quieran hacer la paz con usted y declarar un fin en las hostilidades, ahí es cuando usted toma su espada y los hace pedazos. No somos ignorantes de las estrategias de Satanás. Más vale que no seamos ignorantes de nuestras armas. Inclinémonos en oración. Padre, te damos gracias en esta mañana por este maravilloso tiempo de adoración. Gracias por lo práctico que es este texto. Gracias por la gran historia de los amalecitas y Agag. Y te damos gracias por la manera en la que nos revela tu justicia, tu juicio, tu ira santa, tu odio hacia el pecado. Y Señor, hemos descubierto que en ese acontecimiento histórico tremendo de Samuel despedazando a Agag, nos presenta una analogía apta para cómo debemos enfrentar el pecado en nuestras vidas. Que seamos personas que oran, que meditan en la palabra, que enfocan sus corazones en Cristo, que no proveen oportunidad alguna para la carne y por lo tanto que dejan de tener deseos pecaminosos, que detenemos nuestros pensamientos malos, detenemos nuestras palabras malas, nuestras obras malas, nuestros deseos malos, y que estemos matando al pecado en nuestras vidas y por lo tanto disfrutando de una conciencia valiente y llena de confianza, una que es santa y piadosa en su sinceridad como la de Pablo. Te doy gracias por los que en esta mañana aquí con nosotros dicen que su conciencia está limpia, quizás inclusive en esta mañana sus pecados fueron confesados de manera total y en estos días de adorarte a ti, en esta temporada del año, quizás sus corazones se han fijado en ti de una manera especial y la conciencia está limpia. Pero Señor, hay otros aquí que se sienten más como el salmista y la herida es profunda y el dolor es real y sienten cierta enfermedad física de vez en cuando y vergüenza, culpabilidad, ansiedad, temor, duda, pérdida de gozo. Y es porque tu mano está en ellos de manera pesada a través de su conciencia porque no están enfrentando a los amalecitas en su vida. Que nosotros, Señor, siempre estemos haciendo morir las obras de la carne, para que podamos disfrutar de una vida pura, limpios de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios y de esta manera disfrutando la bendición y el beneficio de una conciencia limpia. Buscamos eso y te damos gracias por hacerla disponible a nosotros por tu Espíritu, el único que puede lograrlo en nosotros, conforme nos hace estar dispuestos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Estaba pensando después de que terminé el mensaje esta mañana, lo crucial y lo importante que es lidiar este asunto de hacer morir el pecado, lo esencial que es en nuestras vidas. Y recordé de nuevo el hecho de que haré mi mejor esfuerzo un domingo por la mañana de enseñarles esa verdad, estando plenamente consciente de que usted lo puede comprender, lo puede entender, lo puede afirmar, puede estar de acuerdo con él mismo, puede creerlo, puede aplicarlo, pero eso no termina la batalla. Esa es la razón por la que tenemos que regresar y repasarlo una y otra vez, semana tras semana, porque tenemos que sostener ese nivel de rendición de cuentas con la verdad. Tenemos que confrontar constantemente, semana tras semana tras semana, los pecados de la gente para que puedan ser traídos a rendir cuentas delante de un Dios santo una y otra vez. Es sorprendente que las cosas que conocemos pueden ser hechas a un lado en nuestras mentes y el pecado puede volverse a levantar y salir a la superficie de nuevo y ser entretenido. Casi pienso que al vivir en el mundo en el que vivimos en la actualidad, en donde el pecado nos es vendido a través de un proceso avanzado de medios masivos de comunicación, es difícil el poder llegar de domingo a domingo y más vale que se esté exponiendo más que tan solo de domingo a domingo a la palabra, o de lo contrario va a encontrar que su vida se va resbalando hacia una tolerancia del pecado, mientras que la cultura ha empeorado. Hay buenas cintas cristianas y libros que han incrementado y han proliferado y la radio cristiana está ahí y hay recursos. El punto no es solo para darle información, podemos darle información y usted puede conocer la información, creerla, inclusive podría ser lo suficientemente bueno como para enseñarla. El punto es estimularlo al amor y a las buenas obras. Esa es la razón por la que nos congregamos, como Hebreos 10 nos dice, colocarlos al nivel de la rendición de cuentas, habiendo adorado al Señor y venir ante Él en oración y venir a su mesa. Esto también es un punto de rendición de cuentas. No es solo información, es repetición que es necesaria, porque llegamos a no hacer lo que conocemos, y esto de manera tan fácil, y entonces estoy aquí no para darle nueva información o información antigua en un nuevo paquete,
sino para recordarle una y otra vez, porque la batalla continúa, y entonces es tan importante que la gente sea fiel en adorar al Señor domingo tras domingo tras domingo, sin perderse un domingo, porque usted cae en patrones de tolerancia en su vida cuando usted no es llevado a la rendición de cuentas, cuando usted no se está sentando bajo la predicación directa de la palabra de Dios. Por eso me preocupo tanto por personas que se sientan en iglesias, en donde la meta del mensaje es hacer que los incrédulos estén cómodos, porque lo que va a pasar en últimas es que el creyente va a sentirse muy cómodo por su pecado, porque nunca es confrontado, realmente nunca es enfrentado. Entonces va a tener usted una multitud feliz de incrédulos que están bien entretenidos y un grupo miserable de creyentes que está perdiendo la batalla al pecado. Es crucial entonces que cuando la iglesia se congrega, se confronte a sí mismo con esta necesidad de santidad. Esta es la razón por la que hacemos lo que hacemos el día del Señor. Y solo quería añadir esto como un comentario al margen esta mañana, porque creo que es tan importante que usted entienda que mi función aquí no es darle nueva información, sino hacerlo que sea responsable con la información antigua, la verdad que cambia la vida. Y algunas veces caemos con tanta frecuencia y de manera tan regular que necesitamos ser traídos de regreso a esa rendición de cuentas una y otra vez. Y para ayudarle y traer un aguijón a su conciencia es parte de la función del predicador, y ciertamente es la función de la mesa del Señor, el confrontar nuestros fracasos y nuestros pecados y nuestras transgresiones y nuestra conciencia que nos acusa. Entonces, en esta noche, antes de que lleguemos a la mesa del Señor, lo cual haremos en un momento, me gustaría recordarle unas cosas que no dije en esta mañana, y a manera de recordatorio, a manera de comentario al margen, quiero añadir al mensaje de esta mañana algunas ayudas finales en este proceso de matar al pecado. Ahora recuerda, Romanos 8:13 dice que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es en el poder del Espíritu Santo por el que matamos el pecado que queda en nosotros, y debemos estar ocupados en tomar la espada del Espíritu, por así decirlo, en el poder del Espíritu Santo, y matar a los pecados que quedan en nuestra vida. Y en el proceso de hacer eso, usted recordará que señalemos que debe abstenerse de deseos carnales, no debe hacer provisión para la carne, debe vestirse del Señor Jesucristo, debe meditar en la palabra, esconderla en su corazón para que no peque, debe velar y orar para que no entre en tentación. Vimos todos esos mandatos. También señalamos que debe estar lleno del Espíritu Santo, porque Él es el poder que lo hace suceder, y debe disciplinarse para tener dominio propio, golpear su cuerpo para que usted no quede descalificado. Y añadimos otros deberes que van de la mano, como buscar la humildad y cosas así. Pero permítame darle algunos recordatorios finales conforme usted se involucre en aplicar todos esos principios en su vida. Hay algunas cosas que necesita saber, y le voy a dar unos cuantos antes de que lleguemos a la mesa del Señor. Número 1. El pecado no está matado cuando es meramente cubierto. El pecado no es matado cuando es meramente cubierto. Usted puede ser muy exitoso en cubrir su pecado hasta donde otros pueden ver. Usted puede tener mucho éxito en esconderlo de toda persona que lo rodea, pero eso no es matarlo. Si un pecado simplemente ha sido cubierto con algún tipo de protección, si ha sido cubierto con algún tipo de pintura, como pintura en una pared, eso es hipocresía, y la hipocresía simplemente es otro pecado. Si la conciencia de alguna manera ha sido cubierta de azúcar, usted está en un estado mucho más peligroso de lo que usted estaba antes. Cubrir de manera exitosa su pecado no mata su pecado, lo hace inclusive estar más vivo porque no ha sido expuesto, se está escondiendo. Y en Proverbios 28:13 leemos esto: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Usted no ha cumplido con su deber en matar el pecado hasta que lo ha confesado y lo ha dejado. Cubrirlo solo lo empeora. En segundo lugar, en ayudarle al aplicar este deber necesario de matar el pecado, necesita recordar que el pecado no ha sido matado cuando únicamente ha sido internalizado. El pecado no es matado cuando únicamente es internalizado. Alguien podrá pensar que hubo cierto pecado que practicaron de alguna manera, pecados de su boca, de su lengua, pecados cometidos con su cuerpo, sus manos, sus ojos, sus oídos, lo que sea. Y después, cuando dejaron de hacerlo, cuando dejaron la práctica externa de esa maldad, imaginan que por lo tanto lo han matado, cuando la realidad es que están disfrutando de los placeres de ese pecado en su propia mente. Podría encontrarse
a usted mismo, llegando al punto en su experiencia cristiana en donde usted dice, no voy a entretenerme a mí mismo al ir a películas que desfilan inmoralidad. Y entonces usted deja de hacerlo. Pero las imágenes vívidas de esas experiencias, de ver esas películas, usted permite que regresen a su mente y usted las entretiene una y otra vez. No ha matado el pecado en absoluto. El pecado no es matado cuando solo es internalizado. No está muerto si usted todavía puede meditar en los placeres del pecado. Quizás pudo haberlo movido de afuera hacia adentro y quizás pudo haberlo movido de la privacidad de su imaginación, en donde solo es conocido para usted y para Dios. Pero ese pecado no está muerto. Al contrario, se ha vuelto más mortal, porque ahora está casado con la justicia pretenciosa. Ahora es peor a los ojos de Dios. Es aquello por lo que Jesús reprendió a los fariseos. Ellos evitaban el homicidio, pero toleraban el odio. Ellos evitaban la fornicación y el adulterio, pero toleraban el ver a una mujer para desearla de manera pecaminosa. Y Jesús inclusive los declaró dignos del infierno eterno. El pecado no está matado cuando meramente está cubierto de hipocresía, no está matado cuando es internalizado. En ambos casos puede llegar a ser aún más peligroso. En tercer lugar, y esto también es algo muy práctico que debe considerar, el pecado no es matado cuando es intercambiado por un pecado diferente. Algunas personas imaginan que debido a que han dejado un pecado y lo han reemplazado con otro, realmente han hecho cierta obra, han tomado ciertas acciones para hacer morir el pecado en su vida. ¿De qué sirve el intercambiar los deseos de la carne por los deseos de los ojos o los deseos de los ojos por la vanagloria de la vida? Y los deseos pecaminosos simplemente han cambiado formas. Reemplazar la fornicación con la avaricia no lo lleva a usted a ningún lugar. Ese tipo de táctica lo coloca en una situación de peligro porque lo coloca en una posición en la que usted se endurece por el engaño del pecado. Usted deja algún pecado y escoge algún otro, y usted se imagina que eso es progreso espiritual y se está engañando, y no es así. El pecado, en cuarto lugar, no es matado cuando es reprimido. Dice usted, ¿cómo es que la gente reprime el pecado? Le voy a decir cómo. Algunas personas lo hacen con el alcohol. Simplemente se emborrachan hasta perder la conciencia. Prefieren experimentar elefantes rosas que la culpabilidad. Algunas personas ahogan su culpabilidad con el entretenimiento y otras distracciones. Algunas personas van a otros consejeros y otras personas que van a elevar su autoestima y de esta manera imaginan que su culpabilidad ya se acabó cuando realmente únicamente está siendo reprimida bajo el engaño de consejo no sabio. Martin Lloyd-Jones escribió en una ocasión, y cito, si usted meramente reprime una tentación o su primer movimiento del pecado dentro de usted, probablemente va a regresar con mayor fuerza. A este punto yo estoy de acuerdo con el psicólogo moderno que la represión siempre es mala. Bueno, ¿qué hace usted?, pregunta alguien. Yo respondo, cuando usted sienta ese primer movimiento del pecado, simplemente levántese y diga, claro, no voy a enfrentar en nada esto. Exponga la cosa y diga, esto es malo, esto es vil, esto es lo que sacó al primer hombre del paraíso. Sáquelo, véalo, denúncielo, ódielo por lo que es. Y entonces realmente usted lo ha enfrentado. Usted no debe empujarlo meramente en un espíritu de temor o una manera temerosa, dice él. Sáquelo, expóngalo, analícelo, después denúncielo por lo que es hasta que lo odie. Fin de la cita. Ese es buen consejo. Enfrentamos nuestro pecado de manera valiente cuando le pegamos en la cabeza. Someterlo un poco no es suficiente, necesitamos exterminarlo como aprendimos en el caso de Agag al hacerlo pedazos. Esa tarea de toda la vida. Entonces, en cierta manera lo estamos cubriendo desde todo ángulo posible. El pecado no es matado cuando es meramente cubierto, no es matado cuando es meramente internalizado. El pecado no es matado cuando simplemente es intercambiado por un pecado diferente. Y el pecado no es matado cuando es meramente reprimido. Y un pensamiento final, lo cual nos lleva de regreso a donde comenzamos en esta discusión en esta mañana. El pecado no es matado hasta que la conciencia está callada. El pecado no es matado hasta que la conciencia ha sido apaciguada. La meta en toda nuestra batalla en contra del pecado se identifica en 1 Timoteo 1:5. La meta es amor de un corazón limpio y una buena conciencia y una fe sincera. Mientras la conciencia nos esté todavía atacando, mientras que la conciencia permanezca contaminada,
el pecado no ha sido matado. En 1 Pedro 3, escucha los versículos 15 y 16. Sino santificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, estando siempre listos para presentar defensa a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, con toda gentileza y reverencia, y mantengan una buena conciencia. ¿Tengo una respuesta para lo que cree? Esa es la primera polémica. La segunda es una vida pura que da lugar a una conciencia buena. ¿Quiere tener un impacto en el mundo? ¿Quiere callar a los críticos, la gente que calumnia la fe? ¿Quiere hacer una diferencia? ¿Quiere ver a gente que ven a Cristo? Haga dos cosas. Tengo una respuesta y tengo una buena conciencia. La primera polémica es tener la capacidad de defender la fe. La segunda polémica es ser capaz de defender su devoción a la fe. Una cosa es ponerse de pie y decir, creo en el cristianismo, creo en la fe cristiana, estoy comprometido con la fe cristiana, estoy comprometido con el Señor Jesucristo, estoy comprometido con el hecho de que Él es Dios en carne humana, murió en la cruz, resucitó por mí, estoy totalmente comprometido con la Biblia, y después que alguien le pregunta, bueno, ¿por qué estás viviendo en pecado? ¿Con qué nivel de compromiso está usted comprometido? Entonces hay una doble polémica en ese texto. La primera es conocer la respuesta por la razón de la esperanza que hay en usted, y la segunda es mantener una vida pura, lo cual da lugar a una conciencia buena, de tal manera que no solo puedan calumniar lo que usted cree, sino que no puedan calumniar la manera tan profunda y entregada con la que lo cree. Parte del proceso de la verdadera mortificación o del hacer morir el pecado es enfrentar el asunto de la culpabilidad. Si usted quiere saber en dónde en su vida el pecado no ha sido enfrentado, simplemente escuche su conciencia. Esto es un contraste total, por cierto, con la sabiduría popular de nuestro día. La sabiduría popular de nuestro día es muy diferente. Escuche lo que Juan Owen escribió. Si usted quiere matar el pecado, cargue su conciencia de la culpabilidad del mismo. ¡Wow! La mayoría de la gente en la actualidad le va a decir que huya de la culpabilidad. John Owen dijo, cargue su conciencia de culpabilidad. Él creía que los dolores de la culpabilidad eran una consecuencia natural y saludable de hacer algo malo. Avergüéncese, escribió él. Avergüéncese mucho, porque él vio la vergüenza como una ventaja. Escuche a su conciencia avergonzada y culpable. Como puede ver, él de manera correcta, esto es John Owen, entendió que debemos entender lo que Pablo entendió cuando él escribió 2 Corintios 7:10. La tristeza que según la voluntad de Dios produce un arrepentimiento sin remordimiento. La verdadera tristeza piadosa producirá arrepentimiento. ¿Y qué produce la tristeza piadosa? Una conciencia ¿qué? Culpable. ¿No es lo que leímos en el Salmo 38? ¿No fue el Salmo 38 que leímos en esta mañana una ilustración clásica de tristeza piadosa producida por la culpabilidad? Y fue esa vergüenza que llevó al salmista a su gran confesión. Esas personas que tan solo afirman con su cabeza su culpabilidad, reclaman de manera trivial la promesa del perdón y se confortan rápidamente a sí mismos y después ya no piensan en su pecado y se están sometiendo a sí mismos al engaño del pecado que endurece el corazón. Deje que la tristeza haga su obra plena en producir un arrepentimiento profundo y honesto, y esos pecados serán debilitados de manera severa. De esta manera podemos matar a los amalecitas en nuestra vida. De esta manera podemos hacer pedazos al Agag y podemos enfrentar con el pecado que queda en nosotros. Es una tarea de por vida. No tenemos que hacerlo solos, como vimos en esta mañana. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Pablo dijo en Filipenses 2:12 y en el siguiente versículo dijo, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El pecado es algo serio, es lo serio, el asunto serio que roba nuestro gozo. No sé usted, pero me gustaría llegar al lugar en mi experiencia cristiana en donde será rutinario, para mí el poder repetir las palabras de Pablo allá atrás en ese primer capítulo de 2 Corintios. Nuestra confianza es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en santidad y en sinceridad piadosa, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. El poder decir todo el tiempo, mi conciencia está limpia, como él le dijo a los corintios, sin que nada lo acuse. Aquí estaba un hombre que realmente estaba enfrentando su pecado. Él no solo lo estaba cubriendo, él no solo lo estaba internalizando, él no lo estaba reprimiendo, él no lo estaba intercambiando por otro pecado, él realmente lo estaba enfrentando y su conciencia estaba en paz. Escuche
a su conciencia. Es el sistema de advertencia del alma. Le envía mensajes. Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Como mencioné hace un momento, el próximo domingo por la mañana estaré haciendo un mensaje especial acerca de este asunto de la membresía de la iglesia y compartiendo mi corazón con ustedes. El domingo después de ese regresaremos al primer capítulo de 2 de Corintios y el texto ahí que sigue, comenzando en el capítulo 1, versículo 15. Pero en esta mañana quiero quedarme un poco más de tiempo en este asunto del tema de la conciencia. Pasen, si son tan amables, a 2 de Corintios capítulo 1 y recordará que vimos los versículos 12 al 14 hace varias semanas atrás, inclusive antes de las vacaciones de Navidad, y analizamos esos versículos de manera cuidadosa y los explicamos, pero durante varios mensajes más allá de eso, en cierta manera he acampado en la palabra conciencia. Permítame leerle el versículo 12 para establecer el contexto, para profundizar un poco más en este asunto de la conciencia. Pablo escribe, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de corazón, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Ahora recordará que el apóstol Pablo estaba siendo atacado en su integridad, su justicia, su autoridad, su credibilidad, su eficacia. Él estaba siendo atacado en todo frente. Y en defensa de sí mismo, él apela a la corte más elevada. La corte más elevada que está en la tierra, fuera de Dios mismo, y es la conciencia. Él no pide el testimonio de otros hombres que vengan a ayudarle, no pide que algún grupo escriba una carta de recomendación. Él simplemente dice esto: sea lo que sea que ustedes están diciendo, nuestra confianza es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Y su conciencia estaba afirmando que él era santo y piadoso y sincero, que él se había conducido a sí mismo de manera apropiada en la gracia de Dios en el mundo y hacia los corintios. La conciencia entonces es la corte más elevada en la tierra. La conciencia es el sistema de advertencia del alma, como lo señalamos en nuestro último mensaje acerca de esto. Es la conciencia, según Romanos 2:15, la cual nos acusa o nos justifica, esto es, nos afirma como ser buenos y justos y santos, o nos condena como alguien que está actuando de manera mala, pecaminosa, impía. Y francamente, la conciencia es el mejor crítico porque conoce los secretos más profundos de nuestro corazón y nadie más los conoce fuera de Dios. Si vamos a tener una vida en paz y vamos a tener una vida tranquila, como Pablo la llamó una vida tranquila y en paz, y vamos a disfrutar de la felicidad y la satisfacción, vamos a tener el tipo de gozo que hace que nuestro corazón se regocije y nos da la libertad de servir a Dios con gusto y felicidad y sin restricción, entonces tenemos que tener una conciencia limpia. Realmente esa debe ser la meta y el deseo de todo creyente, el poder decir lo que Pablo dijo: pueden acusarme lo que quieran, pero el testimonio de mi conciencia es este, que estoy viviendo en santidad y en sinceridad piadosa. Debemos experimentar ese tipo de afirmación por parte de nuestra conciencia. Y eso es desafiante, porque el pecado afecta toda nuestra vida, todo nuestro ser, lo más profundo de nuestro ser. La pecaminosidad se encuentra en la médula del alma humana. Jesús dijo, por ejemplo, en Mateo 5, versículos 19 y 20, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, robos, testimonios falsos, calumnias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Y después dice él, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. En otras palabras, en la profundidad del corazón humano está la pecaminosidad que permea todo y se levanta para crear el tipo de palabras y el tipo de acciones que identificamos como pecaminosas. Francamente, es la naturaleza humana el amar el pecado y el odiar a Dios. La mente carnal, Romanos 8:7, dice, es enemistad contra Dios. Nacemos amando el pecado, amándonos a nosotros mismos, odiando la justicia y odiando a Dios. Sin embargo, aunque nacemos de esa manera, escuche esto, el pecado no es una debilidad, una falla por la cual no podemos ser hechos responsables. Es un antagonismo energético deliberado en contra de Dios que emana de nuestra voluntad.
Los pecadores de manera libre, deliberada y gustosamente escogen el pecado. En otras palabras, el pecado que hay en nosotros se manifiesta a sí mismo en una rebelión deliberada, intencional en contra de Dios. La Biblia dice que los pecadores razonarán en sus corazones de esta manera. Salmo 12:4 dice, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor sobre nosotros? Como si dijeran, Dios no tiene derecho alguno sobre mi vida, yo voy a decir lo que quiero y haré lo que yo quiero. Isaías 57:4 caracteriza a los pecadores como niños rebeldes, quienes abren sus bocas y le sacan la lengua a Dios. El pecado anhela derrocar a Dios, quitarlo de su trono, usurpar su autoridad y colocarse a sí mismo en el lugar de Dios. Todo el pecado, por lo tanto, se encuentra en su núcleo un acto de orgullo. El orgullo dice, muévete, Dios, yo estoy a cargo, voy a hacer lo que yo quiero. Por lo tanto, todo el pecado en su médula es blasfemia. Todo el pecado en su núcleo es blasfemia porque ataca a Dios. Y cuando llegamos a este mundo, amamos el pecado, y entonces amamos nuestra rebelión, y amamos nuestro orgullo, y amamos nuestra blasfemia. Nos deleitamos en ella, y buscamos toda oportunidad que podemos para manifestarlo. Pero tenemos un problema, tenemos una conciencia. Y la conciencia nos dice que somos culpables. Nos amartilla. Es como un sonido imparable que está sonando en nuestros oídos espirituales. ¿Y entonces qué hacemos? Tratamos de callar la conciencia al camuflajear nuestro pecado o redefinir nuestro pecado o evadir nuestra responsabilidad. Y usted podría resumir cómo hacemos esto, quizás en 3 maneras. En primer lugar, para poder callar nuestra conciencia de manera típica, tratamos de encubrir el pecado, enmascararlo. Esto no es nuevo. Adán y Eva hicieron esto en el huerto. Dice en Génesis que cuando pecaron, los ojos de ambos fueron abiertos y sabían que estaban desnudos y cosieron hojas de higo para cubrirse y se escondieron después de la presencia del Señor. Trataron de esconderse, trataron de cubrir el pecado. El rey David, en futilidad, trató de cubrir su culpabilidad cuando pecó contra Urías, cometió adulterio con la esposa de Urías, Betsabé. Cuando ella se embarazó, David primero trató de hacerlo parecer como si Urías era el padre del bebé, de acuerdo con 2 Samuel 11:5-13, eso no funcionó, y entonces tuvo que planear el matar a Urías, y eso simplemente multiplicó su pecado. Y durante los meses que David trató de enfrentar el embarazo de Betsabé, él continuamente trató de cubrir su pecado. Más adelante, cuando David fue confrontado con su pecado, él se arrepintió y dijo, cuando guardé silencio por mi pecado, mi cuerpo se desgastó a través de mi gemir todo el día, porque día y noche tu mano estuvo sobre mí, mi vitalidad fue secada como el calor de verano. Salmo 32, 3 y 4. David trató de cubrirlo y su conciencia simplemente lo plagó de tal manera que los jugos de su vida se secaron. ¿Qué es eso? La saliva, el flujo de la sangre, el fluido que conduce el sistema nervioso, literalmente se enfermó, se volvió un hombre enfermo. Una segunda manera en la que tratamos de enfrentar nuestro pecado para poder camuflajearlo y ayudar que nuestra conciencia sobreviva es tratar de justificarnos a nosotros mismos. El pecado siempre es la culpa de alguien más. De nuevo usted regresa a Adán y Eva, y Adán no culpó a Eva, sino de hecho a Dios. Y él describió a Eva como la mujer que tú me diste, y por lo tanto él no estaba solo culpando a su esposa, sino también a Dios. De manera típica, la gente trata de justificar su pecado porque creen que tienen alguna razón válida. Se convencen a sí mismos diciendo que está bien porque realmente son víctimas de algún poder exterior a ellos, algún poder ajeno a ellos, otra fuente. En nuestro día, inclusive, llamamos al pecado enfermedad, nos llamamos a nosotros mismos víctimas, negamos que hemos hecho algo que realmente está mal. La mente humana es interminablemente creativa en tratar de justificarse a sí misma, y la manera de pensar pervertida nos hace hacer eso. En tercer lugar, y de manera breve, ignoramos nuestro pecado. Tratamos de camuflajear nuestro pecado al cubrirlo, intentamos justificarnos como víctimas, o somos ignorantes. En otras palabras, podemos pecar en ignorancia absoluta. Somos tan ignorantes en términos de la ley de Dios, que simplemente pecamos de manera ignorante. Y eso es algo característico de nosotros como pecadores. Como el salmista, tenemos que orar, ¿quién
entenderá sus propios errores. Líbrame de pecados ocultos. Y eso es lo que David dijo en el Salmo 19. Hay cosas que pasan en mi vida de las que ni siquiera estoy consciente, como también manténme lejos de pecados presuntuosos. Hay cosas que conocemos y planeamos y premeditamos. Hay cosas que simplemente son actividades que son parte de nuestro estado caído de manera natural. Tendemos a ser insensibles hacia nuestro propio pecado. Esa es la razón por la que Jesús dijo, antes de que andes en la vida en el ojo de alguien más, en Mateo 7, sácate tu pecado. ¿Por qué no te quitas primero la viga de tu propio ojo y luego ves el palillo de tu hermano? Y podemos ver el pecado con mucha frecuencia, con mayor claridad en otros que nosotros mismos, y el pecado es muy engañoso. Algunas veces pensamos que debido a que no vemos el acto de pecado, que no tenemos que enfrentar las actitudes de pecado que hay en nuestros corazones. Entonces, como seres humanos, simplemente hablamos de manera categórica, de manera general ahora. Como seres humanos tenemos una conciencia. La conciencia es motivada cuando pecamos. Es motivada por la ley más elevada conocida en nuestros corazones, y debido a que inclusive la gente pagana tiene la ley de Dios escrita dentro de ellos, de tal manera que saben lo que está bien y lo que está mal, su conciencia los aflige con culpabilidad. Tienen que enfrentar eso. ¿Cómo lo hacen? Normalmente lo cubren, lo justifican de alguna manera, o simplemente lo ignoran porque están tan ocupados en su vida, están mal informados acerca de las cosas de Dios, que no saben lo que Dios dice acerca de su pecado. Inclusive, si en algún lugar en el pasado supieron de eso, ya lo han olvidado lo que una vez conocieron, y entonces el pecado puede llevarse a cabo en las vidas de la gente y ni siquiera son sensibles a ello. Se está volviendo ahora un patrón tal en su vida que ni siquiera lo identifican como pecado. Ahora, esa es una manera muy peligrosa de vivir, porque en últimas lo va a condenar a usted. En últimas lo va a enviar al infierno, porque usted está camuflajeando aquello que tiene que reconocer para venir al Salvador, ¿no es cierto? Y hemos hablado de eso. Ahora, quiero profundizar un poco en esto, porque me preocupa mucho esto en todas nuestras vidas. Y simplemente quiero hacer algunas preguntas en esta mañana y tratar de responderlas para que podamos profundizar en esto. La primera pregunta es esta: ¿qué es el pecado? Debemos tener alguna idea clara de lo que es el pecado. El pecado, según las Escrituras, es 1 Juan 3:4, la transgresión de la ley. Esto significa, el pecado es cualquier violación de la ley de Dios. Cualquier persona que practique el pecado también practica la impiedad. Como lo dice una versión, el pecado es transgresión de la ley, es una violación de la ley de Dios. Cualquier falta de conformidad al estándar moral perfecto de Dios es pecado. Ahora, la demanda central de la ley de Dios es esta. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, ¿verdad? Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la cúspide de todo pecado es violar esos dos. La cúspide de todo pecado es no amar a Dios. Esa es la violación primordial. Y se manifiesta cuando Juan 16 dice que el Señor va a enviar al Espíritu Santo y va a convencer al mundo de pecado. ¿Cuál es el pecado del pecado? Porque no creen en mí. En otras palabras, eso va de la mano con no amar al Señor, es no amar al Señor Jesucristo. Por eso 1 Corintios 16:22 dice: si alguno no amara al Señor Jesucristo, sea anatema. Entonces, el pecado definitivo, la cúspide del pecado, la suma del pecado es la falta de amor a Dios, falta de amor hacia Cristo. Esa es la cúspide de todo pecado, esa es la suma de toda la pecaminosidad. La mente carnal, Romanos 8:7 de nuevo, no se sujeta a la ley de Dios y no puede. Entonces, una persona no regenerada no puede guardar la ley de Dios, y por lo tanto él peca y peca y peca y peca. Y el pecado que guía el desfile es la falta de amor hacia Dios, la falta de amor hacia Cristo, y junto con ello, el amor que va de la mano hacia sí mismo, que se manifiesta en orgullo. Nuestro odio natural de la ley es tal que, inclusive sabiendo lo que la ley demanda, no hace nada sino motivar más desobediencia. Escuche lo que Pablo escribió: las pasiones pecaminosas son despertadas por la ley, y no habría llegado a conocer el pecado fuera de la ley. No habría conocido acerca de la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás, pero el pecado, tomando oportunidad a través del mandamiento, produjo en mí la codicia de todo tipo. Romanos 7:5-7. Pablo dijo: leí acerca de un pecado y después supe lo que era y después me vi a mí mismo haciéndolo. En lugar de que la ley de Dios me ayude a derrotar el pecado, la ley de Dios simplemente despertó el pecado. Entre más supe del pecado, más cosas en mi corazón quise cometer. Así es la inclinación del pecador hacia el pecado. Entre más aprende acerca de la ley de Dios, más peca él. La ley no le va a ayudar. La ley simplemente va a motivar el pecado. De hecho, Romanos 1, versículo 32 dice, supongo que el resumen de todo, aunque ellos, conociendo la ley de Dios, que los que practican esas cosas son dignos de muerte, no solo hacen lo mismo, sino que se deleitan en aquellos que lo practican. Ellos conocen la ley de Dios, saben que lleva a la muerte, pero lo hacen de cualquier manera y aplauden a los otros que lo hacen. Es sorprendente. Ahora, nuestra cultura entera en la actualidad refleja esta pasión por el pecado. Vivimos en una cultura en donde la pasión ahora es legítima. En algunas culturas no lo es. Y entonces hay restricciones sociales en lo mismo, pero no en la nuestra. Nuestra cultura entera
refleja este amor apasionado hacia el pecado y nadie quiere aparentemente estorbarlo. En ningún lugar esto es más visible que en el mundo de los medios masivos de comunicación. Los medios masivos de comunicación se han convertido en los voceros de los pecados más bajos del hombre, y en ningún lugar es más vil que en MTV. MTV, llamado música, televisión en inglés, transmite imágenes interminables de sexo, drogas y violencia, de manera interminable. Su programación de manera deliberada está diseñado para apelar a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. No tiene otro propósito. No tiene una virtud redentora, no tiene la intención de hacer que la gente sea moral, hacerlos buenas, ayudarles a pensar de manera profunda, no tiene la intención de educarlos, no tiene la intención de informarles, tiene la intención de liberar su pasión. Esa es su misión primordial, ese es su propósito entero. El programa de mayor rating en MTV es una serie animada que tiene a dos personajes cuyas vidas enteras son pasadas viendo videos musicales, desafiando todo estándar de bondad y moralidad. Beavis y su amigo, cuyo nombre no debe ser mencionado en público, pero ustedes lo conocen, literalmente ha llegado a las profundidades de la inmoralidad en la televisión. El lenguaje, las imágenes que se incluyen en estos programas son deliberadamente ofensivas, deliberadamente viles, son anticristianas, antimoral, y ni siquiera sería apropiado que yo las discutiera en un servicio de adoración. A pesar de esta realidad sorprendente de MTV, la cual es la escoria, el caño de la industria de los medios masivos de comunicación, MTV recientemente realizó un programa especial acerca de la teología del pecado. No lo vi en MTV, que quede claro, porque no tengo eso en mi televisión. Lo vi en PBS, en donde lo repitieron en el sistema de transmisión pública. Francamente me sorprendió ver que MTV llegara a reconocer el concepto del pecado, mucho menos hacer una serie especial acerca de esto ahí en MTV. Entonces me pareció curioso el ver de qué iba a ser. Vi un video del programa y fui realmente lo que esperaba, una racionalización humanista en su totalidad que presentaba el pecado como algo que no era malo, simplemente lo redefinió. Hubieron cierto tipo de conductas que dijeron que no se podían evitar. Algunas cosas eran imprudentes, no se aconsejaba que se hicieran, y a veces era no amable hacer ciertas cosas, pero no había nada inherentemente impío en nada, y no había nada que ofender a Dios, porque realmente no había Dios. Ahora, la serie estaba diseñada en torno a los 7 pecados mortales, y si alguno de ustedes tiene un trasfondo del catolicismo, probablemente han oído de los 7 pecados veniales o mortales. No se enlistan así en la Biblia, pero en la época medieval, algunos teólogos medievales elaboraron una lista de lo que pensaban que eran los pecados, los 7 pecados veniales. Es una lista algo familiar. Aquí están el orgullo, la avaricia, la lujuria, el enojo, la envidia, la glotonería y la pereza. No una lista bíblica, pero un grupo clásico, probablemente elaborado por algunos teólogos medievales. El propósito no era identificar todo el pecado, sino identificar las actitudes de raíz de todo el pecado. Notará que esos son 7 pecados, llamados los 7 pecados mortales, no acciones, son actitudes. Orgullo, avaricia, lujuria, enojo, envidia, glotonería y pereza. Esos dan lugar a ciertas palabras, ciertas acciones. Pero esos, pensaron los teólogos, en cierta manera eran las cosas que yacían detrás de toda la conducta humana pecaminosa. Ahora, en MTV, los 7 pecados veniales fueron retratados como todo menos mortal. De hecho, lo que hicieron fue encontrar ahí partes de personajes de caricaturas, extractos de películas bien conocidas y entrevistas con celebridades y algunos rockers y algunas personas que están involucradas en rap, y entrevistas con personas en el centro comercial, y todo fue editado para proveer un comentario de estos pecados. Y estas son las respuestas típicas. Queen Latifah, una cantante de rap, dijo: el orgullo es un pecado, no estaba consciente de eso. La actriz Christy Alley estuvo de acuerdo y dijo, y cito, no creo que el orgullo es un pecado, creo que es algo que un idiota inventó. Fin de la cita. Un rockero del grupo de Aerosmith dijo, y cito, la lujuria es para lo que vivo. Para eso me metí en la banda. Para las niñas que están ahí en la primera fila. El rapero Ice-T dijo, hablando del enojo, y cito, es necesario. Tienes que liberar esta tensión porque la vida trae tensión. Liberamos nuestro enojo cuando grabamos discos. Cuando hicimos Mata al Policía, estábamos enojados y los policías se enojaron. Un personaje, Michael Douglas, en una película llamada Wall Street, dijo, la avaricia es buena. Y claro,
Junto con todo esto, hubo una inversión total de la definición del pecado, la apelación inevitable a la psicología popular para definir estos puntos de vista, y la defensa fue siempre a lo largo de la idea de preservar la autoestima. La psicología dice que no podemos estar etiquetando a la gente como pecadores, va a echar a perder su autoestima. Einstein dijo, y cito, el orgullo es un mandato. Ese es uno de los problemas de los niños en las ciudades, en las calles. Los niños no tienen suficiente orgullo. Me metía en una pandilla debido al orgullo. Ahora, ¿qué tan torcido es eso? John Leo escribió una perspectiva de esto en una revista que se llama US News y World Report y resumió el sabor del programa, el cual leí y pensé que era muy interesante. Escuche lo que dijo, y cito, en lugar del lenguaje de la moderación y el dominio propio, todo el mundo parece hablar en el idioma terapéutico de los sentimientos y la autoestima. El orgullo no es un pecado, debe sentirse bien acerca de usted mismo. La envidia lo hace sentirse mal acerca de usted mismo. Cuando usted tiene sexo con una mujer, un rockero dice, ella lo hace sentirse bien acerca de usted mismo. Pero no sé si eso lo salva al final. Inclusive, el homosexual arrepentido está totalmente comprometido con el hablar acerca de sí mismo. Y cito, perdonarme a mí mismo se ha convertido en el desafío de mi vida. Él escribe, hay un sentido vago de que el pecado, si existe, seguramente es un problema de la psicología. Fin de la cita. Kurt Loder, un narrador, nos dice que al comienzo del programa estamos lidiando con compulsiones. Él dice, los 7 pecados veniales no son actos malos, sino más bien compulsiones humanas universales que pueden ser molestas y se pueden disfrutar mucho. Fin de la cita. Al hablar de la glotonería, rápidamente se deteriora en hablar de adicciones. Así es como todos los hábitos se presentan en las terapias populares de la generación de MTV en la que creció. Yo soy adicto a mi novia, dice un hombre acerca de la glotonería. Alguien más dice que el programa de autoayuda de 12 pasos es el regalo de Dios al siglo XXI. Él simplemente está narrando el caos y la confusión. Por cierto, el homosexual arrepentido al que se hizo referencia en el artículo era un joven que de hecho había matado a un homosexual y después describió sus sentimientos de remordimiento. Él se preguntó si en algún momento podía ser perdonado, entonces fue con un capellán, supongo en su cárcel, y el capellán le dijo que el perdón es posible, pero la única manera en la que él va a conocer perdón es si llega a sentirlo algún día, y entonces él vive cada día para sentirse perdonado. Es triste. El pecado, de acuerdo con MTV, no está basado en estándares morales absolutos. En lugar de esto, es una cuestión de la preferencia de cada persona. En otras palabras, lo que es pecado para mí no puede ser pecado para usted. El programa de MTV termina con una apelación a la tolerancia universal, y escuche esto. El verdadero peligro del pecado, de acuerdo con MTV, es cualquier cosa que daña su ego. Eso es pecado. Y ningún pecado, escuche esta, es tan malo como la actitud que mata el gozo de aquellos que creen que el pecado es un estándar absoluto que ofende a un Dios santo. Pensar eso es el peor pecado. Así de perversa es la cultura. Así de perversa se ha vuelto la cultura. La producción entera, la defensa entera del pecado me recuerda que vivimos en una cultura que ha sido entregada por Dios a sus propios deseos pecaminosos. La gente ama su pecado y van a ir a extremos para justificarlo y racionalizarlo. Y mientras hagan eso, se condenan a sí mismos, ¿no es cierto? Porque si usted no define la enfermedad apropiadamente, usted nunca va a llegar a la cura apropiada. Usted no puede llegar a la salvación a menos de que entienda el pecado. Obviamente, entonces, este tipo de manera de pensar es mortal y condenador para aquellos que son engañados por él. Pero también es verdad, y aquí es donde quiero avanzar, no nos queda mucho tiempo, este tipo de manera de pensar, y esto es lo que me preocupa, este tipo de manera de pensar ha invadido la manera de pensar de los cristianos, y así ha sido. Los cristianos han seguido esta redefinición de la cultura, de la conducta humana. Así también las iglesias. Las iglesias que antes no toleraban el adulterio, la fornicación, y la homosexualidad, y la mentira, y el engañar y cualquier otro tipo de cosas, se han vuelto muy tolerantes en la actualidad. Las iglesias que antes querían confrontar el pecado ya no lo confrontan. Hemos seguido el juego psicológico de jugar a la autoestima y la edificación del ego. Esto es típico en todos los movimientos de la iglesia cristiana. No lo es en toda iglesia, pero ciertamente se encuentra en muchas iglesias. Y si usted habla en contra de eso, realmente usted es anatema. Le hemos permitido al mundo redefinir la ley moral de Dios, inclusive redefinir la naturaleza de Dios y hacerlo más tolerante del pecado, de lo que Él es. La exposición constante a la palabra de Dios entonces es esencial. Y le voy a decir una cosa, en un tiempo así, lo que las iglesias necesitan más que cualquier otra cosa es estar expuestos de manera constante al estándar divino de Dios. En lugar de eso, tenemos iglesias que están doblando la rodilla ante la mentalidad de MTV y dándoles más de lo mismo, lo cual es inconcebible para mí. Debería haber un enojo tal de hostilidad en contra de esto que literalmente iría en contra de esas iglesias que están diluyendo la verdad.
Digo, deberíamos estar tan enojados por esto que debería comenzar con una revolución espiritual. Digo, me parece sorprendente que en un tiempo en el que la cultura está siendo definida por MTV, las iglesias están tratando de adaptarse a la cultura. Es increíble. Por otro lado, lo que la gente necesita de manera desesperada, exposición constante a la palabra de Dios, lo cual es lo único, escuche esto, lo único que lo va a mantener usted sensible a la moralidad divina semana tras semana tras semana, conforme usted es atacado por lo demás. Cuando necesitamos eso de manera desesperada, el mantener nuestra sensibilidad al estándar de Dios y a la verdadera santidad y a la verdadera pureza, las iglesias están haciendo eso a un lado a favor de entretener a su congregación. Y es un tiempo sorprendente en el que vivimos. Ahora quiero hacer una segunda pregunta. Veremos hasta dónde llegamos. ¿Cuál es el pecado que es el más serio? Sabemos qué es el pecado. Es cualquier violación de la ley de Dios. Y nunca vamos a ser sensibles al pecado a menos de que constantemente nos mantengamos sensibles a la ley de Dios, y usted hace eso mediante la enseñanza de la palabra. Porque la cultura simplemente está ahogando a la gente, incluyendo a la gente cristiana, en esta nueva moralidad y esta nueva explicación psicológica de la iniquidad y esta nueva basura acerca de la autoestima y la necesidad de edificar, de construir su ego. Sabemos lo que es el pecado. Simplemente conforme somos expuestos a la palabra de Dios, y creo que esto tiene que suceder todo el tiempo. Este no es un momento para sermones cortos que son interesantes. Este es un momento para sermones largos que son demandantes. Mantener una vida pura es muy, muy desafiante en esta época, y necesitamos oír la palabra de Dios. Pero profundicemos un poco más. ¿Cuál es el pecado más serio? ¿Cuál es el pecado más serio? Y le voy a decir cuál es la respuesta. Los teólogos medievales lo dijeron de manera correcta. Son los pecados de la mente. Son los pecados de la mente. Jesús lo dijo. Es a partir del corazón que la boca habla. Es lo que hay en el corazón del hombre que sale, que es tan contaminante. Y el verdadero desafío en nuestras vidas, amados, es mantener una mente pura, y esto es muy desafiante. Y yo creo que la única manera en la que va a suceder es ser traído continuamente, por así decirlo, a los pies de la palabra de Dios y ser proclamada de manera convincente. De hecho, los 7 pecados veniales de la teología medieval no eran conductas en absoluto, eran pecados de la mente, todos ellos. Y ningún pecado es más destructivo para la conciencia que el pecado que se lleva a cabo en la arena de la mente. Los pecados en la mente atacan la conciencia como ningún otro pecado, porque escúcheme, la conciencia es el único freno. Un amigo cristiano puede ser un freno a un pecado de la lengua, ¿no es cierto? Usted va a tener cuidado con lo que dice si está junto a otro cristiano, ¿no es cierto? Un amigo cristiano, un marido, una esposa, un niño, va a ser un freno para pecados de acción. Pero el único freno que usted tiene en su vida entera para los pecados de la mente es su ¿qué? Su conciencia. Y usted necesita alimentarse de la palabra de Dios constantemente, meterla a su mente, para que su conciencia realmente opere a máxima potencia. Su conciencia necesita ser tan sensible a los pecados de su mente para que usted pueda disfrutar lo que Pablo disfrutó cuando dije, nuestra confianza, el testimonio de una conciencia buena. Usted tiene que enfrentar los pecados de la mente. Solo usted y solo Dios saben de ello. 1 Corintios 2:11 dice, porque ¿quién entre los hombres conocen los pensamientos del hombre, excepto el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién sabe? Nadie sabe, solo usted en su propio espíritu. Mucha gente que no hace obras malas, no obstante, son atrevidos y son malos en sus pensamientos. No actúan de manera mala porque hay presión externa y hay razones de peso por no hacerlo, pero están involucrados en la maldad en sus mentes. Un hombre quien, por ejemplo, se abstiene de la fornicación por temor de ser sorprendido, se podrá convencer a sí mismo de que está bien satisfacer en su propia mente fantasías pecaminosas, porque él cree que nunca nadie va a descubrir un pecado privado como ese. Pero la realidad es que el pecado que él entretiene de manera deliberada en su mente puede ser 1000 veces más malo que cualquier cosa que jamás llegaría a ser delante de otros. Y las Escrituras dicen que su culpabilidad es igual delante de Dios como si lo actuara. Esa es la razón por la que su conciencia es tan demandante, tan imparable. Como puede ver, el satisfacer pecados de pensamiento, meterse en ese tipo de cosas es molestar su conciencia de manera directa, atacarla de manera directa. Y eso es simplemente tener culpabilidad interminable y la ausencia de gozo. Aquellos cuyos pensamientos son impuros no pueden tener conciencias limpias, conciencias puras. La culpabilidad es inherente en el pensamiento malo. Cuando los pensamientos están contaminados, la conciencia inmediatamente es contaminada y la conciencia grita.
A los puros, dijo Pablo a Tito en el capítulo 1, versículo 15, todas las cosas son puras, pero a los que son inmundos, nada es puro. Tanto su mente como su conciencia está contaminada. Cuando la mente está contaminada, la conciencia está contaminada. Nada daña a la conciencia más que el hábito de meterse en pensamientos malos. Desafortunadamente, una vez que se ha comenzado la práctica, se vuelve demasiado rápida. Y por cierto, este es el pecado que no necesita oportunidad alguna. ¿Ha notado eso? No se necesita a nadie, ni a nada, ni ningún lugar en particular. Los pecados de la mente pueden suceder en cualquier lugar, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Y esa es la razón por la que cuando usted comienza a cultivar pecados de la mente, usted se coloca en una situación totalmente aterradora porque no puede escapar. Hay algunos pecados de los que puede huir, no de los pecados de la mente. Entonces es destructivo más allá de cualquier cosa. Usted cree que está bien porque no está afuera y todo el mundo piensa que todo está bien. Y la realidad es que está peor por dentro porque no es detectado por otros y por lo tanto está cultivando iniquidad habitual al involucrar la mente y las emociones y el deseo y la memoria y la imaginación, pensamientos de pecado. Usted va a volver su alma hacia hábitos pecaminosos en ese tipo de flujo. Siembre usted un pensamiento, coseche un acto. Siembre un acto, coseche un hábito. Siembre un hábito, coseche una vida. Siembre una vida y coseche un destino. Y es algo trágico, y esa es la razón por la que es tan importante que usted oiga la palabra de Dios constantemente y sea sensible al pecado de manera constante. Y de nuevo regreso a este asunto porque me preocupa tanto. La gente puede ir a muchas iglesias una y otra y otra y otra vez y el pecado nunca es confrontado. Eso puede hacerlos sentirse momentáneamente cómodos, pero no hace nada para su conciencia a largo plazo. No está ayudando, está estorbando, y eventualmente esas cosas por dentro se van a manifestar por fuera. Nunca nadie cae en adulterio. Leemos acerca de eso con pastores y otros. Nunca nadie cae en el adulterio. El corazón del adúltero ha sido moldeado por un proceso largo de pensamientos pecaminosos y pensamientos de lujuria. Es moldeado de esa manera. El corazón del ladrón está inclinado mucho antes de que su acto de robo se lleve a cabo. Ya ha sido moldeado por la avaricia. Todo el pecado es incubado en primer lugar en la mente. Y Santiago lo dice en Santiago 1:13. Nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, habiendo concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. No os engañéis, hermanos, todo comienza adentro. Y una y otra vez usted se acuerda de que Cristo reprendió a los fariseos porque observaban la ley ceremonial externa y ellos descuidaban la parte moral. Estaban preocupados de manera total con parecer justos y eran como una tumba, blancos por fuera y por dentro apestaban con huesos de cadáveres. Él les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del plato y del vaso, pero por dentro están llenos de robo y de malicia. Fariseo ciego, limpia primero la parte de adentro del plato y del vaso para que lo de afuera pueda también ser limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois como sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impiedad, porque también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de impiedad. ¿Y sabe usted que los fariseos habían llegado al punto en el que de hecho creían que los pensamientos malos realmente no eran pecaminosos, solo las obras malas? Y esa es la razón por la que Jesús les dijo, habéis oído que se dijo a los antiguos, no mataréis, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Habéis oído que se os dijo, no cometeréis adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. No solo el homicidio es pecado, sino también el enojo. No solo el adulterio es pecado, sino también la lujuria. Trate de decirle eso a nuestra cultura. ¿Qué debe estar pasando en nuestras mentes? ¿Qué debe estar pasando en las profundidades de nuestras mentes y corazones? ¿Qué debe estar pasando ahí? Le voy a decir ¿qué? Adoración y amor a Dios. Adoración y amor a Dios. Cuando fuimos salvos para ser buenos adoradores, verdaderos adoradores. El Señor nos salvó para que fuéramos hechos verdaderos adoradores. Escuche esto. El pecar en la mente entonces es profanar el santuario mismo en donde nuestra mejor y más elevada adoración debe estarse llevando a cabo. Entonces, cultivar pecados de la mente no solo contamina la mente, sino que quita el lugar de la adoración para lo cual fuimos salvos. Y ahí de nuevo puede ser definido como una forma de blasfemia. Algunas veces es relativamente fácil el confesar y dejar actos de pecado, palabras de pecado,
pero los pecados de lo que pensamos siguen y no se confiesan más que cualquier otro tipo. Son los pecados que oscurecen el alma, son los pecados que dañan la virtud, operan de manera directa en contra de la conciencia, y ahí está la conciencia peleando con todo lo que tiene en contra de este ataque. Esa es la razón por la que el Antiguo Testamento dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero ¿sabe una cosa? Más allá de la conciencia, tengo que decir que Dios conoce nuestros corazones. Hechos 15:8 dice, Dios conoce nuestros corazones. 1 Juan 3:20 dice, Dios es mayor que nuestro corazón y conoce todas las cosas. David escribió, tú entiendes mi pensamiento desde lejos y estás íntimamente familiarizado con todos mis caminos. Entonces Dios sabe si tenemos un corazón lleno de lujuria, de enojo, de avaricia, que es hostil, orgulloso, que está cultivando todos esos pecados de pensamiento, o si nuestro corazón está entregado a la adoración a Él. Salmo 44:21 dice, ¿acaso Dios no sabrá esto porque Él conoce los secretos del corazón? Jesús le dijo a los fariseos en Lucas 16:15, vosotros sois los que os justificáis ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque aquello que es de alta estima entre los hombres es aborrecible a los ojos de Dios. ¿Y sabe una cosa? Lo que pasa en su corazón es la prueba de su virtud. Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 6:12, un hombre impío, un hombre malo, es el que con perversidad en su corazón planea el mal continuamente. ¿Quieres saber lo que realmente es? Vea su corazón, vea hacia adentro. Porque como el agua, el rostro refleja al rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Proverbios 27:19. La conducta externa no es una medida precisa de su virtud. Los pensamientos de su corazón revelan la verdad. Los pensamientos de su corazón solo son conocidos por Dios y su conciencia. Y amados, es tan crucial que cultivemos una vida pura para que podamos disfrutar del testimonio de una conciencia limpia. Y sabe una cosa, entre más tiempo pasa aprendiendo la palabra y entre más es expuesto usted a la palabra, más está lleno su corazón con su verdad, mayor será su amor y su adoración hacia Dios, y la limpieza de eso va a llevar a una conciencia limpia. Honestamente, no sé cómo los hombres pueden de manera posible alimentar su vida de pensamientos, de cosas sucias y obscenidades y cosas impías y cosas que desagradan a Dios, y ponerse de pie y ministrar sin que sean literalmente atacados por su conciencia. Los consoladores de Job, ¿se acuerda de ellos? Llegaron a él y lo acusaron falsamente, y no había nada en su vida de lo que podían acusarlo, ¿verdad? Usted se acuerda de Job, él era más justo que cualquier otro hombre. ¿De qué lo iban a acusar? Le voy a decir de qué lo acusaron, de una vida de pensamiento sucia. Sofar llegó a él y dijo en Job 20, versículos 12 y 13, la maldad es dulce en su boca y lo esconde debajo de su lengua. Aunque lo desea, no lo va a soltar y lo tiene en su boca. En otras palabras, él realmente es impío por dentro. No lo ven, no lo oyen, pero es sucio por dentro. El retrato que él pintó del pensador malo es vívidamente verdadero. Los pensamientos malos son como dulces para él. Para el pensador malo le dan una gran satisfacción. Sus iniquidades imaginarias saborean sus fantasías malas. Lo disfrutan como un bocado de dulzura debajo de su lengua. Le dan vueltas en su imaginación. Regresan a los mismos pensamientos impíos, de los cuales pueden derivar placer una y otra vez. Los disfrutan como un animal que está rumiando y traen sus pensamientos malos favoritos una y otra vez para reavivarlos en la mente. De esto acusaron a Job, pero lo juzgaron mal. Job se había guardado cuidadosamente en contra de eso. Esto es lo que dijo en Job 31:1. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo había pues yo de mirar a una virgen? Yo no veo ninguna dirección que va a cultivar un pensamiento malo. Él sabía que Dios era la audiencia de sus pensamientos. Él dice esto, ¿acaso él no ve mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si yo he caminado con falsedad y mi pie se ha apresurado y ha seguido el engaño, que él me pese con pesas precisas y que Dios conozca mi integridad. Y después Job negó que su corazón había seguido sus ojos. Él negó que su corazón había sido atraído por otra mujer. Ese habría sido un crimen de lujuria, dice él, en iniquidad. E iniquidad a ser juzgada por los jueces. El esconder la iniquidad en el seno, dijo él, sería
el cubrir la transgresión de uno como Adán. El pensamiento mismo sacudía su corazón justo. No, Job estaba muy consciente del peligro de los pensamientos pecaminosos. Él de manera deliberada, consciente, guardó su corazón para evitar esas cosas. Y después, ¿sabe qué más hizo él? Él inclusive ofrece un sacrificio a Dios en caso de que sus hijos hubieran pecado en sus corazones. Cuando los días del banquete se habían completado, Job enviaba y los consagraba y se levantaba temprano por la mañana y ofreció holocaustos según el número de todos ellos, porque Job dijo: quizás mis hijos han pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Esto hacía Job de manera continua, preocupado no solo por la vida de sus pensamientos, sino también por la vida de pensamientos de su propia familia. Esa es la razón por la que dijo: no hay ningún otro como él en la tierra. Él es un hombre perfecto, él es un hombre irreprensible y recto que teme a Dios y se vuelve del mal. Entonces, todo este asunto de pecados de pensamiento tiene que ser enfrentado. Si vamos a enfrentar la conciencia, si vamos a liberar nuestra conciencia y disfrutar de paz y gozo y felicidad y el gozo de la experiencia cristiana. Si usted quiere callar su conciencia ruidosa, usted va a tener que enfrentar su vida de pensamientos. Bueno, quizás deba terminar rápidamente en 2 minutos. Hay 3 maneras en las que la mente se involucra en pecado. Simplemente las voy a mencionar y después voy a detenerme. Pecados de memoria, en primer lugar, el disfrutar la memoria de pecados pasados, el traer de regreso una memoria de un pecado pasado y repetir el pecado de nuevo. No hace mucho tiempo atrás bauticé a un hombre que había sido homosexual, transformado por Cristo, su vida fue cambiada, su círculo de amigos fue cambiado. Él se alejó lo más que pudo de cualquier cosa que le recordaba de la vida pasada. Él no era tentado por amantes antiguos, él no era tentado por los homosexuales que lo rodeaban, pero ¿sabe qué era lo que le traía una tentación incesante? Adivine, su memoria, que reciclaba todas las relaciones ilícitas de su pasado. Memorias tan vívidas, tan incrustadas en su cerebro que él pensaba algunas veces que nunca podría vencerlas. Todas las relaciones viles del pasado estaban acumuladas ahí, y si él quería, él podía decirle no a esas tentaciones, y si él quería, podía decir sí, y podía reciclar la inmundicia del pasado. El pecado tiene una manera de grabarse a sí mismo en nuestras memorias con sensaciones vívidas que no podemos sacudirnos. Y le voy a decir una cosa, me entristece cuando sé que personas jóvenes que fácilmente son impresionadas en sus años de adolescencia se van y se sientan en una película y observan a personas que tienen metros de altura en un drama vívido, involucrados en actividades sexuales, y suponen que esas imágenes pueden permanecer en las mentes de esos jóvenes para siempre, por lo menos en esta vida. No las puede sacar de ellos, no las puede hacer a un lado. Y Satanás puede hacer que entre ese ciclo y su carne también puede hacer eso. Y eso no solo es característico de los pecados sexuales. A algunas personas les encanta repetir las memorias de el momento en el que se enojaron y se vengaron en contra de alguien que odiaban, o el momento en el que mintieron y se salieron con la suya, o disfrutan el momento en el que mintieron ahí en su declaración de impuestos. Todo tipo de tentaciones vienen de la memoria. Satanás va a tratar de regresarlo y meterlo a la basura de su pasado, y una vez que usted implanta una imagen en su mente, no la puede quitar, está ahí. Entonces, una manera en la que pecamos en la mente es a través de acordarnos del pecado en el pasado. En segundo lugar, pecados de planeación. La mente, como vimos en Santiago, comienza a tener un deseo pecaminoso, hace que gire su deseo en la imaginación y desarrolla la fantasía completa, y planea y trama el pecado premeditado. Y después se vuelve la tercera cosa, el pecado imaginario. En la planeación, de hecho, podría terminar en una acción real de pecado, pero hay pecados de imaginación, de imaginar puramente el pecado. Cometer adulterio en el corazón, asesinar en el corazón, codiciar en el corazón, estar insatisfecho con lo que usted tiene en su vida, estar soñando con estar casado con alguien más, estar pensando en un lujo que querría usted en su vida, estar satisfaciendo la glotonería en una vida imaginaria. Literalmente millones de personas viven así, en este tipo de fantasía de pecado. ¿Y sabe lo que creo? Usted ha oído de esta teología de la confesión positiva. Yo creo que en la mayoría de los casos no es nada más que pecados de fantasía. No es piadoso, no es virtuoso, no es fe. Decir, quiero un nuevo Rolls Royce, un nuevo Cadillac, una nueva casa, un mejor trabajo, más dinero, y voy a creer que Dios lo va a hacer, no es un acto justo de fe, es una iniquidad, es un pecado de fantasía, es lujuria, es avaricia. Y entonces la mente puede pecar al recordar, al planear pecados en el futuro y al desarrollar la imaginación. El salmista dijo, crea en mí que, oh Dios, un corazón limpio, para que él pudiera tener una conciencia limpia. Inclinémonos en oración. Ahora,
Mientras que sus cabezas están inclinadas en este momento de conclusión, permítame pedirle que escuche y concluiremos en oración. ¿Cómo va a enfrentar el problema de pecados de pensamiento? Primero, confiéselo, identifíquelo y déjelo. Sin moralidad o enojo, venganza o amargura o avaricia o falta de contentamiento. En segundo lugar, rehúse entretener el pensamiento. Haga un pacto con el Señor a pensar en cosas que son honorables, justas, puras, buenas. Después, aliméntese de la palabra, la cual cuando es escondida en el corazón previene el pecado. Y después evite las atracciones malas. No se exponga a cosas que provocan pecados de pensamiento. Y después cultive el amor de Dios. Es mi oración y mi deseo por usted que usted glorifique a Dios, honre a su Salvador y disfrute de la bendición triunfal de una conciencia limpia, y que usted pueda decir con Pablo: nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo. ¡Qué testimonio! Padre, lleva a cabo eso en todo corazón, limpia todo corazón, y que tengamos una conciencia que nos defiende, el gozo y la paz de una conciencia que nos defiende. Gracias porque el perdón está disponible, y que no es solo un sentimiento, es un hecho dado al que pide, porque si confesamos, tú perdonas. Crea en nosotros un corazón limpio, Dios, por causa de Cristo. Amén. Para más información sobre los